Buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida a otro webinar tópicos de interés en cardiología y en esta oportunidad para cerrar el ciclo de conferencias de este mes y hasta que empecemos ya en noviembre Cardiolili, porque en octubre vamos a dedicarnos a todo el montaje del Congreso Internacional Cardiolili, le damos el cierre a este ciclo de conferencias, creo yo, con broche de oro, porque es abrir básicamente la puerta al futuro de la medicina y de la cardiología por donde quiera que se le vea. Y el título de la conferencia es Introducción a la Inteligencia Artificial, Aplicaciones Clínicas, Retos y Oportunidades, a cargo del doctor Juan Jacobo Estrada Paz, quien es MBA y director, es ingeniero biomédico, MBA y director senior del Centro para la Telesalud en el Mass General Hospital en Boston, Massachusetts, y es un orgullo también tenerlo acá. Es familia y aparte de eso es colombiano haciendo historia en Estados Unidos. Juan Jacobo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Juan Esteban. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de compartir este conocimiento y invitar a la gente, a los participantes a pensar sobre las oportunidades y los retos que trae la inteligencia artificial a la medicina y a la cardiología. Gracias. Muy bien. Bueno, bienvenido entonces. Gracias. Estamos entonces listos para iniciar. Comparto la pantalla. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, un momento. Ok. ¿Se ve la pantalla? Estamos perfectos. Muy bien, voy a mover esto de aquí. Bueno, entonces, para arrancar, de nuevo es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Yo me presento, no tengo conflictos de interés ni nada para declarar. Les cuento un poco sobre mí y antes de entrar en materia, yo soy caleño, terminé el colegio en Cali, estudié ingeniería biomédica, enfocado a la neuroingeniería en una universidad en Atlanta que se llama Georgia Tech. Luego hice una maestría en bioingeniería y telemedicina en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Y terminé mi formación académica con un programa de MBA con un énfasis en gestión de salud en la Universidad de Boston. Aquí en Boston, donde vivo hace 10 años. Y toda mi experiencia profesional aquí en Boston ha sido en el área de telesalud en el Hospital General de Massachusetts. Yo lo que hago en el hospital es liderar las áreas administrativas y tecnológicas del centro, el diseño y la ejecución de los programas de salud virtual y superviso el desarrollo interno y la comercialización de una plataforma web, una app web de consultas y de segundas opiniones, que es la que se usa en el hospital. Antes de eso, antes del programa de MBA, fui gerente de proyecto en un proyecto de la Comisión Europea, representando a la Universidad Politécnica de Madrid, que consistía en la gestión del desarrollo de un sistema de monitorización remota de pacientes de enfermedad de Parkinson. Era un consorcio público-privado basado en 7 países de la Unión Europea, en el que parte de mi trabajo, la parte técnica de mi trabajo, menos administrativa, digamos, se enfocaba en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para la automatización de la evaluación de síntomas motores en la enfermedad de Parkinson o en otras enfermedades motoras neurodegenerativas. Entonces, es a partir de esta experiencia que yo hoy vengo a proponerles este material en el cual el objetivo es introducir conceptos generales. No va a ser una charla, digamos, de profundidad técnica, pero pretende enmarcar en qué consiste la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas y invitar a la reflexión sobre sus implicaciones en la medicina y en la sociedad, en particular en cardiología. La agenda propuesta para el día de hoy incluye unas definiciones generales, las categorías y las aplicaciones de la inteligencia artificial, diferentes retos y oportunidades, y por último vamos a dar un espacio amplio para comentarios, preguntas y respuestas. Entonces, no siendo más, pasamos a entrar en materia.
Para comenzar, la intención es definir en qué consiste la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y un componente que se llama, un área que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial consiste en crear máquinas o en desarrollar máquinas que en cierto modo replican cómo pensamos los humanos. Vamos a entrar en materia en un momento. Estas máquinas a las que nos referimos tienden a estar operadas por computadores, ¿sí? Pueden tener una extensión y ser robots o pueden ser puramente software. Pero en todo caso, tienen una arquitectura que intenta replicar como pensamos los humanos. Otra manera más sencilla quizá de expresarlo es que esa manera en la que se replica como pensamos los humanos no es más que una evolución avanzada de la probabilidad y estadística, del área de probabilidad y estadística, ¿sí? Pero digamos en el contexto del siglo XXI. Entonces, la inteligencia artificial la podemos definir como el procesamiento de datos por parte de máquinas para alcanzar objetivos que generalmente requieren habilidades cognitivas humanas. Dentro de la inteligencia artificial hay una subdisciplina que emplea algoritmos para aprender patrones empíricamente y eso es lo que llamamos aprendizaje de máquinas. Y dentro del aprendizaje de máquinas hay una categoría muy poderosa que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, que emplea y aprovecha conjuntos de datos extensos y complejos siguiendo una arquitectura particular. Entonces, estadística tradicional. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con cómo funciona la estadística. Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución normal. Entonces, muchas cosas en la naturaleza siguen más o menos una distribución normal. Por ejemplo, la altura de las personas puede seguir una distribución normal. La mayoría de las personas tienen una altura más o menos promedio y hay pocas personas que son muy altas, hay pocas personas que son muy bajas. Este gráfico muestra una visualización de una visualización estadística de unos promedios. Hay unos mapas, digamos, que ilustran unas características de una planta y una flor. Entonces tenemos tres características aquí. Tenemos la longitud del pétalo, la longitud del tallo, la longitud y el ancho del pétalo, ¿sí? Y hay tres subespecies de esta flor. Están representadas por los puntos verdes, dependiendo de qué tan ancho es el pétalo, qué tan grande es, qué tan largo es. Hay unos puntos morados y hay unos puntos naranjas que corresponden a diferentes tipos. Y estas dimensiones siguen una distribución, como se ve aquí, ¿sí? Más o menos podría decir es cercana a una distribución normal. Y eso nos permite, por ejemplo, decir cuál es la probabilidad de que una flor tenga tales dimensiones, ¿sí? O a partir de las características tratar de clasificar la especie, las tres subespecies. A partir de las características podríamos tratar de básicamente hacer como un proceso en reversa de decir, a partir de estas características podemos concluir que es esta subespecie, ¿sí? Como podemos ver, las características tienen un área significativa de intersección, ¿sí? Se intersectan, entonces puede ser que la clasificación basada solo en estas características sea compleja, si lo vemos de esta manera. A través de un procesamiento matemático, lo que se puede hacer es mapear estas tres características en una serie, a través de operaciones matemáticas, básicamente en lo que se llama un mapa dimensional diferente. Y en esa nueva representación matemática, la línea que divide a las flores moradas de las flores naranjas puede verse de manera muy clara, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que se ve un kernel. Esto hace parte de una técnica que se llama Support Vector Machine, máquina de soporte de vector, en la que voy a profundizar más adelante. Para ir más allá, hay otras técnicas que involucran, por ejemplo, el procesamiento de estas características por unas unidades de procesamiento relativamente sencillas que simulan de alguna manera lo que pasa en nuestras neuronas cuando nuestras neuronas reciben un estímulo y generan una salida. Y a partir de esa salida se puede entrenar esta red neuronal para clasificar adecuadamente a los pétalos de las flores en las diferentes subespecies. Entonces,
Las categorías de la inteligencia artificial. Aquí tenemos inteligencia artificial simbólica, que es un poco más antigua, sigue siendo potente, y en este caso se refiere a, por ejemplo, cómo podemos crear un sistema que a partir de cientos parámetros diga, brinde a partir de una lógica, genere un resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una historia clínica electrónica que recoge ciertos datos de los pacientes, la edad, la altura, el género, el sexo, el diagnóstico. Entonces, podemos crear para convertir esa información tabular de una tabla en una narrativa, podríamos hacer una regla. Primero se presenta un paciente de edad X, ¿sí? Se completa la edad, de género tal, con signos o síntomas de, y a partir de la tabla se genera entonces de manera muy rígida, pero muy transparente, muy determinística, de esa regla semántica se genera algo que se parezca al lenguaje natural. Entonces, eso se puede considerar inteligencia artificial, es un modelo más antiguo, determinístico. El aprendizaje de máquinas, entonces, ya pasa, un poco como lo vemos en la diapositiva anterior, es a manejar los datos, a tomar decisiones dictadas por los datos, pero no con modelos determinísticos, sino probabilísticos en los que se tolera la incertidumbre. Entonces, no es el blanco y negro a partir del cual hay una receta rígida que dice, yo empiezo con estas 3 palabras, después pongo la edad del paciente, después pongo estas 2, después pongo el género del paciente, sino que se entrena un modelo para que a partir de un proceso de entrenamiento en el que se le muestran diferentes historias clínicas o diferentes narrativas clínicas, ¿sí? La próxima vez que se le presenten unos datos puede generar la narrativa sin que se le esté dando, digamos, la receta exacta de cómo tiene que hacerlo. Estos sistemas evolucionan a medida que se recogen nuevos datos y muchas veces son menos transparentes, o sea, no exactamente, no tiene que, es difícil muchas veces poder entender cuáles son las implicaciones de los datos clínicos, exactamente cómo se están manejando. Lo que se hace es representar la información en números, casi siempre, ¿sí? De alguna manera u otra, una imagen es una representación de números, una señal, y esos números se procesan de una manera que sea útil. Pero el procesamiento matemático, lo que significaría, digamos, en nuestra realidad ese procesamiento puede ser muy difícil de caracterizar. Entonces, para entrar en profundidad en el aprendizaje de máquinas, vamos a hablar del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje supervisado es un tipo de modelo en el cual al modelo se le guía inicialmente y se etiqueta el resultado para que el modelo aprenda a identificarlo. Entonces, a partir de ciertas características, el modelo se le dice, por ejemplo, mire, estas son las características, los parámetros con los que vamos a trabajar. Tenemos el color del pelo, la altura y el peso, ¿sí? Entonces, el color del pelo, le damos varias muestras y dentro de esas muestras, en este caso que vamos a hablar de un modelo que va a predecir que algo es un perro, si el color del pelo es verde, entonces no podría ser un perro, ¿sí? El modelo va a identificar que hay un patrón a partir del cual los perros nunca son verdes. Los perros nunca miden 3 metros de alto ni pesan menos de 100 gramos, por ponerlo por un perro que ya haya nacido, y también hay un rango de peso. Entonces, a partir de las características, el modelo aprende a predecir que hay algo que es un perro y algo que no es un perro, ¿sí? El objetivo de estos modelos es minimizar el error de la predicción y son muy comunes en este momento en medicina. Entonces, aquí vamos en una aplicación de aprendizaje supervisado para pasar a algo más práctico, más relevante. En vez de predecir que es un perro, vamos entonces a extraer atributos de una señal de electrocardiograma. Entonces, vamos a imaginarnos, cogemos la señal de electrocardiograma, la segmentamos, la partimos en segmentos de 2 o 3 segundos y en cada segmento vamos a extraer unos valores. ¿Cuál es la frecuencia de la señal? ¿Cuál es el rango de la señal? ¿Cuál es la potencia de la señal? Etcétera, ¿sí? Y a partir de esos valores se los vamos a pasar al algoritmo,
¿sí? En el cual va y le vamos a enseñar a ese algoritmo a decir, mire, todos estos números pertenecían a un paciente con tal diagnóstico y todos estos números pertenecen a un paciente que está saludable. Entonces el algoritmo va a identificar, va a hacer un mapeo como en el que mostré en la tercera diapositiva y va a poder clasificar y decir, este patrón, estas características están en el grupo de los que tienen esta enfermedad, mientras que estas características pertenecen a los que están en la categoría saludable. La próxima vez que le presentemos al modelo un electrocardiograma que no ha sido etiquetado, el modelo probablemente va a poder discernir y decir, a este pertenece a este grupo o pertenece a este otro grupo. Un poco como lo expliqué en relación a los pétalos de las flores. El aprendizaje no supervisado funciona de una manera distinta, porque aquí no se etiqueta. Y esto digamos que es un poco más avant-garde, es un poco más, está un poco más como en los límites, sí, de lo que se está adoptando en medicina en este momento, pero ya hay, digamos, muestras de valor clínico en estas técnicas, y en este caso, digamos que la máquina lo que hace es identificar ella misma unos patrones que permitan o que habiliten la clasificación. ¿Sí? Entonces, igual se identifican unas características, pero en vez del médico decir, mire, este es el electrocardiograma del paciente enfermo y este es el electrocardiograma del paciente sano, se le muestran muchos electrocardiogramas y la máquina encuentra unos patrones. ¿Sí? Dice, ve, todos estos electrocardiogramas tienen unos patrones similares y todos estos otros tienen otros patrones similares. ¿Sí? Y eso ha permitido, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos clínicos más adelante. Ese es el objetivo de los algoritmos que se enfocan en agrupamiento, que es minimizar la heterogeneidad entre los grupos o entre los elementos de cada grupo. Y luego hay otros que hacen remuestreo, que es básicamente identifican las características subyacentes y entonces a partir de, después de que se le han dado ciertas muestras, pueden aprender a identificar diferencias entre las muestras originales y muestras reconstruidas, o pueden generar construcciones que no hayan existido antes. Por ejemplo, se le puede entrenar un algoritmo para generar caras de personas. Y entonces pueden llegar a generar caras que parecen absolutamente reales de personas que nunca han existido. Fotografías. La última categoría es el aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje por reforzamiento es todavía menos, menos adoptado en medicina, pero en este caso podemos pensar en un proceso que se llama la juegificación, ¿sí? Gamification en inglés. Entonces, en este caso lo que se hace es que hay un agente en el modelo. Ese agente está involucrado en un ambiente dinámico, un ambiente que está evolucionando constantemente. Y en vez de yo mostrarle, mire, esta es una foto, esta es otra foto, esta es otra foto, o de yo mostrarle, esta es una historia clínica electrónica de un paciente sano, esta es de un paciente enfermo, en este caso el agente hace parte del mismo, digamos que interactúa con el ambiente, la gente toma una acción y dependiendo de la acción que toma, el algoritmo dice, bueno, entonces después de tomar esa acción, ¿cuál es el estado de la gente? ¿Y cuál es la recompensa esperada en el futuro dada la acción que acabamos de tomar? Entonces, en este link de YouTube se puede ver un video de una inteligencia artificial que aprende a jugar Mario Bros. Entonces, la inteligencia artificial es un proceso muy empírico. Eso es algo que en realidad es una constante del aprendizaje de máquinas y de la inteligencia artificial. Es que estos algoritmos trabajan mucho por ensayo y error. Entonces, en este caso en particular, la inteligencia artificial puede Mario puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, o puede saltar y empieza a tratar diferentes combinaciones, ¿sí? Pero para cada acción está midiendo si Mario sigue vivo, ¿sí? O si Mario creció, o si Mario terminó el mundo. Y cuando esas cosas ocurren, entonces el algoritmo está diseñado para aumentar el valor de una variable que representa la recompensa, ¿sí?
Entonces, a través de muchos ciclos, la máquina aprende a jugar el juego. Un ejemplo más, digamos, sofisticado de aplicación consiste en los carros. Hay una marca de carros eléctricos que está cobrando mucha popularidad que se llama Tesla. Y esos carros tienen unos algoritmos que les permiten manejarse solos en las carreteras, ¿sí? Y muchas veces esos algoritmos están basados en aprendizaje por reforzamiento. Un ejemplo clínico de aprendizaje por reforzamiento, esto digamos no se ha operacionalizado, no se ha puesto en la práctica, pero un estudio preliminar permitió, por ejemplo, establecer si un aprendizaje por reforzamiento podría maximizar la supervivencia acumulativa de pacientes a través del tiempo, mirando la evolución de la historia clínica electrónica. Entonces, en este momento en el tiempo, la historia clínica muestra esto. Digamos que el algoritmo documenta que se toma o propone, digamos, que se tome cierta acción. En este caso había un clínico, un médico que estaba supervisando el proceso. El médico acepta o rechaza la recomendación y la inteligencia artificial puede tratar todo tipo de combinaciones y a medida que pasa el tiempo, entonces el algoritmo aprende cuáles son las recomendaciones que maximizan la probabilidad de supervivencia de esos pacientes, ¿sí? Eso se cuantifica a través de una variable que de nuevo representa la recompensa. Y toma en cuenta, pues, toda la información, puede tomar en cuenta todas las características que están documentadas en la historia clínica electrónica y para aprender a hacerlo. Vamos entonces a entrar en el subtipo del aprendizaje de máquinas que se llama Deep Learning. El Deep Learning es una evolución del concepto de las redes neuronales. Y las redes neuronales, en términos de la representación, digamos, computacional en las máquinas, funciona así. Tenemos en el diagrama de la derecha una serie de inputs, digamos, de características, de valores de diferentes características, a las que la unidad de procesamiento, la neurona o en este caso el perceptrón, le da un peso a cada una de esas características. Entonces yo a estas características le voy a darle el peso, quiere decir que la multiplica por un número. La voy a multiplicar por 2, a la otra característica la voy a multiplicar por 0.5 y así. Y después voy a sumar los resultados de esas multiplicaciones y dependiendo del valor, yo genero una salida, una señal al final o no la genero. Esto tiende a ser una salida, digamos, binaria, como ocurre en las neuronas. Si las neuronas reciben muchos estímulos de las dendritas y luego al final esos estímulos son suficientes para generar un disparo, un potencial de acción, o no son suficientes, ¿sí? Entonces, ese esquema de allí que acabo de explicar es lo que está pasando en cada uno de estos nodos de procesamiento individuales. Y esos nodos se interconectan en lo que se llama una red neuronal artificial y se entrena, se pueden básicamente calibrar todas las características del sistema, el grado de interconexión, se puede calibrar los pesos que se le dan a las variables y como los computadores pueden hacer las cosas millones de veces, entonces pueden hacer este proceso tantas veces como sea necesario para optimizar el resultado. El resultado puede ser una clasificación, puede ser la generación de un texto, puede ser la generación de toda clase de cosas. Ahora vamos a entrar en materia en las aplicaciones. Este concepto, digamos, yo voy a tratar de evitar entrar demasiado en las matemáticas, pero el concepto, digamos, hay varios tipos de redes neuronales y pueden prestarse para aprendizaje supervisado, ¿sí? En el que se etiqueta la información. Entonces hay redes neuronales recurrentes, por ejemplo, y hay redes neuronales, otro tipo de redes neuronales son convolucionales. La convolución es una operación matemática. Entonces, a grandes rasgos, las redes neuronales recurrentes se enfocan o son buenas para procesar datos secuenciales, por ejemplo, la voz, ¿sí? Entonces, Siri, Alexa, esos algoritmos tienden a aprovechar técnicas como esta
para poder, por ejemplo, procesar la información que les da la voz, ¿sí? Y hacer sugerencias. Usted quiere ordenar algo por Amazon, entonces, y lo quiere ordenar por Amazon Prime para que llegue rápido o lo quiere ordenar por Amazon normal. Ese procesamiento, esa secuencia que hay después de que alguien dice, Alexa, quiero ordenar algo por Amazon, es algo que es para los que estos algoritmos se prestan muy bien, ¿sí? O cuando uno está escribiendo en el celular y entonces Google o Apple le sugiere cuál es la palabra que viene después de lo que uno acaba de digitar. Las redes convolucionales se prestan muy bien, por ejemplo, para la identificación de las caras. Entonces, cuando Facebook le dice a uno, ¿quiere que etiquete a fulano o quiere que lo etiquete a usted? A una red neuronal en Facebook se le han prestado muchísimas caras y se le ha dicho, o se le puede haber dicho, mire, este es un ojo, o este es una oreja, o este tiende a ser Jacobo. Entonces, entonces en las fotos que vienen después, la red neuronal hace una sugerencia, dice, como el resultado de la red neuronal me da para pensar, ¿sí? De que la probabilidad de que este sea Jacobo es muy alta, entonces lo sugiere. Vamos entonces a hablar de una aplicación clínica, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la interpretación de un electrocardiograma por red neuronal computacional. Entonces, convolucional, perdón, la que acabo de escribir en el ejemplo de Facebook. Entonces, el proceso aquí, digamos que es fundamentalmente muy similar al ejemplo de Facebook. Se coge el electrocardiograma, ¿sí? Y se hace como una fotografía. Y esa fotografía, que al final es una matriz de números, se extraen unas características de esos números. Eso puede ser, por ejemplo, el valor digamos, el color de la fotografía en esa sección. Pueden ser otras características como la frecuencia, por ejemplo, en el ejemplo que di anteriormente, o la amplitud, ¿sí? En cada uno de esos segmentos, y se crean unos mapas de esas características, y esos mapas se procesan matemáticamente. En este caso se puede hacer un procesamiento a través del tiempo y un procesamiento a través de los patrones espaciales, es decir, de los patrones de información que hay en cada uno de los segmentos. Y al final se pasan esos valores, esos mapas que se extraen a través del proceso a una red neuronal. Y la red neuronal, todo este proceso de clasificación, que es bastante matemático, al final se calibra para la identificación de una disfunción ventricular, de una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso se está siendo supervisado porque el proceso está siendo identificado, digamos, los electrocardiogramas han sido etiquetados por lo que se llama el estándar de oro, que puede ser un cardiólogo especializado. Y hasta que se logran los valores que optimizan la clasificación de la red, y a partir de allí entonces la red aprende a clasificar otros nuevos electrocardiogramas sin que el médico lo haga. Aquí voy a hacer sin que el médico lo etiquete primero. Voy a hacer un paréntesis para hablar de uno de los elementos de riesgo de esto. Si yo le presento a la red neuronal solo electrocardiogramas de pacientes blancos de entre 20 y 30 años, es posible que la red neuronal me funcione muy bien con esa población, y luego cuando se le presente un paciente afroamericano de 65 años, entonces se pierda y saque un resultado que no sea confiable. Entonces vamos a hablar después un poco más de los retos en cuanto a la fiabilidad y a la parte de los datos, pero digamos la representación de los datos es un problema en la inteligencia artificial, porque los algoritmos pueden funcionar muy bien en ciertos contextos o con cierto tipo de datos, y cuando esos tipos de datos varían, entonces podemos asumir riesgos que no están anticipados. Deep Learning, esta técnica también se presta para aprendizaje no supervisado, en la que básicamente la red neuronal aprende a identificar los patrones subyacentes sin que, por ejemplo, en el caso del electrocardiograma, el médico diga, este es un paciente enfermo y este es un paciente con la disfunción ventricular. Entonces, aquí hablamos de dos técnicas. Una se llama Variational Autoencoder. No conozco el nombre en español, la verdad.
pero en este caso se hace un remuestreo por mapeo de la distribución de las características subyacentes, exactamente lo que acabo de decir. Entonces, se le presenta la imagen de un número 2. La red neuronal hace una inferencia que básicamente extrae cuáles son las características subyacentes de esa imagen que tiene el número 2 y a partir de allí puede reconstruir imágenes. Entonces aquí es, por ejemplo, generar fotos de personas que no existieron, funciona de una manera similar. Y también se pueden poner a dos redes neuronales a competir, básicamente. Entonces, a una red neuronal, esta es una otra técnica que se llama Generative Adversarial Network, red adversarial generativa. Y aquí hay un generador al que se le presenta ruido y después hay un discriminador al que se presenta el output del generador y una foto de una persona real. Y el discriminador entonces genera un resultado de si la foto que generó el generador era verdadera o era falsa, ¿sí? Entonces, el discriminador en realidad es supervisado, a pesar de que los GANs, que es el acrónimo que se usa aquí, tiende a describirse como una técnica no supervisada. El paso del discriminador sí es supervisado porque al discriminador se le enseña a decir, no, esa foto era de verdad o esa foto no era de verdad. A partir de la calibración del generador y el discriminador, el generador puede aprender a hacer fotos de personas falsas que en algún punto básicamente le ganan al discriminador y el discriminador se equivoca y dice esa foto es falsa y resulta que es real o viceversa, ¿sí? Entonces, de nuevo, un proceso muy repetitivo en el que esto se puede hacer muchísimas veces en seguidilla, calibrando de manera empírica los parámetros hasta que se logre el resultado que se busca. Entonces, para hablar aquí de un método de clasificación y de aprendizaje no supervisado, tenemos este ejemplo en el cual a través de estas historias, de estos electrocardiogramas, ¿sí? Se extrayeron de estos electrocardiogramas en este estudio que está resumido en esta referencia, se extrayeron, el procesamiento pueden pensar que es más o menos similar a lo que expliqué antes, ¿sí? Y se extraen 1682 características y luego a partir de técnicas matemáticas se reducen todas esas variables a dos variables que preservan, digamos, la mayor parte de la integridad de la información. ¿Sí? Aquí vemos en el lado izquierdo, reducción de dimensionalidad quiere decir coger toda la complejidad de esa información y representarla en estos mapas más sencillos de dos dimensiones. Aquí puedo entrar a explicar un ejemplo muy sencillo de reducción de dimensionalidad. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿verdad? Y una de las maneras más sencillas de entender la reducción de dimensionalidad es pensar en un mapa. El mapa recoge la información que le permite a uno navegar el espacio, reduciendo la representación a dos dimensiones cuando el mundo en realidad tiene tres, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es un proceso más, digamos, más sofisticado en el que se reduce de 1682 a 2. Y en la derecha lo que vemos es que una vez la reducción de dimensionalidad ha ocurrido, en este caso se usa una técnica que se llama análisis de componentes principales y el algoritmo tira estas X, digamos, en la mitad cada uno de los electrocardiogramas está representado por un punto en este mapa, ¿sí? Entonces él tira digamos, se llaman centroides, tira dos centroides en el mapa aleatoriamente. Y luego dice, ¿cuál es la menor distancia que hay entre los puntos a los centroides? Y hace eso la primera vez y después lo hace una segunda vez cambiando la posición de los centroides. Y tratando de, digamos, aquí lo que busca el algoritmo es lograr una estabilidad entre los centroides y las distancias que hay básicamente entre los centroides y los puntos que representan los electrocardiogramas. Entonces, se hace ese proceso iterativamente hasta que ya no hay más cambios entre la posición de los centroides y de los puntos. Y entonces se evalúan cómo quedó la clasificación. Sí, y esto puede sonar bastante contraintuitivo para un clínico porque es un proceso, digamos, dictado por el proceso matemático de encontrar un patrón.
¿sí? No está dictado por manifestaciones clínicas, ni por características demográficas, ni diagnósticas, ¿sí? Y finalmente, ese clustering que se hace permitió en este caso la identificación de dos fenotipos clínicos nuevos de fibrilación atrial. ¿Sí? Entonces, otros ejemplos de estos tipos de algoritmos, el Apple Watch, por ejemplo, y el Huawei Wristwatch han sido comparados con monitores cardíacos externos y logran identificar las arritmias de manera muy similar, entre un 84 y un 92% de valor productivo. Deep Learning también se usa para electrocardiogramas para identificar la hipercalemia. Pueden hacerlo con un 85. Hay una técnica de medida de, digamos, de efectividad del algoritmo que se llama Area Under the Curve, en el que se compara, digamos, si es 1, está rindiendo perfectamente. Eso es, digamos, la manera como yo lo resumiría. Tenemos un momento aquí. Ok, la detección de la disfunción ventricular, un alto nivel de confiabilidad, 0.93. Reconocer patrones en el electrocardiograma para el diagnóstico de la fibrilación atrial mientras en ritmo sinusal, también funciona bastante bien. Predicción a la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca, también funciona bastante bien. Inclusive pueden empezar a hacer cosas estos algoritmos que son difíciles para los humanos hacer, como la predicción de un paro cardíaco en un paciente pediátrico que está en UCI, ¿sí? Entonces, los médicos en el estudio que está descrito aquí predicen 4 de cada 69 paros cardíacos, 10 a 50 minutos antes de que ocurran, mientras que la inteligencia artificial predijo 63 de los 69. Ahí hay un error tipográfico, pero 91%, ¿sí? Entonces, una validación, digamos, prospectiva del sistema automatizado está pendiente en un ambiente clínico y demás, pero en el laboratorio o en teoría, estos algoritmos pueden tener unos rendimientos realmente impresionantes. Hay una combinación entre deep learning y aprendizaje por reforzamiento, que es la que en realidad se usa en los carros. No voy a entrar mucho en detalle, pero digamos que en este caso es la red neuronal la que está evaluando las consecuencias de diferentes acciones en todo momento, ¿sí? Y tratando de maximizar todo el tiempo la recompensa. En el caso de un carro, la recompensa quiere decir que no me choqué, no me quedé sin gasolina, llegué al punto de destino y demás. ¿Sí? Entonces, digamos que esos fueron los conceptos y las aplicaciones. Vamos a pasar a hablar un poco más de los retos sobre la inteligencia artificial en medicina. Entonces, en la izquierda tenemos el volumen y la proyección del crecimiento en publicaciones científicas en PubMed, que muchos de ustedes conocerán. Es la librería, pues lo que permite acceder a gran parte de la investigación clínica y biomédica del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y entonces vemos que el crecimiento es básicamente exponencial de las publicaciones asociadas a inteligencia artificial para cardiología específicamente, y ese crecimiento pues está proyectado a mantenerse. Entonces, lo que vale la pena resaltar aquí es que hay muchísimo interés. Yo he pues hablado de las virtudes de estos algoritmos, pero digamos su implementación no viene ausente de dificultades significativas. En el lado derecho hay una publicación que hizo Google de manera bastante humilde, porque es una publicación que habla de un desastre, básicamente, de un desastre de implementación, en el que en unas clínicas rurales en Tailandia, donde hay una alta incidencia de retinopatía diabética, ¿sí? Que es una enfermedad del ojo, de la retina, que causada es un efecto, digamos, de la diabetes causada un efecto causado por la diabetes en la retina, una enfermedad. Esto lo identifican con unas fotografías que toman del ojo, ¿sí? Y entonces en Tailandia
el proceso para diagnosticar eso, digamos, los pacientes iban a una clínica, la enfermera tomaba una foto, tomaba muchas fotos, tantas fotos como pudiera durante el día, y después mandaban todas esas fotos las mandaban en bache a unos oftalmólogos que hacían el diagnóstico, y ese proceso se demoraba 30 días, ¿sí? Entonces, Google entrenó una inteligencia artificial, una red neuronal de un deep learning para que hiciera ese mismo diagnóstico en 1 minuto con las imágenes. Entonces, digamos que suena en teoría y con un nivel de fiabilidad bastante alto, en realidad. Era una reducción comparado con los médicos de 30% en los falsos negativos, por un costo muy módico de un incremento de 3% en los falsos positivos, ¿sí? Entonces, en teoría todo funciona muy bien. ¿Qué pasó? Desplegaron el sistema en varias clínicas y resultó que el algoritmo era bastante complicado para aceptar imágenes. Entonces, la imagen podía tener la retinopatía más clara, más evidente del mundo, que si tenía una manchita negra en el lado derecho, el algoritmo la rechazaba, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de trabajo. La velocidad del ancho de banda de las clínicas no era la mejor, entonces subir las fotos al servidor donde estaba pues la inteligencia artificial de Google se demoraba entre 1 y 2 minutos. Las enfermeras están acostumbradas a poder tomar la foto, sacar al paciente, tomar la foto del siguiente paciente y manejar muchos pacientes en un día. Entonces, la velocidad a la que podían trabajar las enfermeras, a pesar de que el diagnóstico era inmediato, la velocidad a la que trabajaban las enfermeras procesando pacientes, lo que ellas hacían se redujo 50% la velocidad, ¿sí? Y por último, muchas veces la máquina decía, este paciente tiene una retinopatía, y entonces la enfermera quedaba embollada teniendo que referir a ese paciente al hospital inmediatamente, y no estaba acostumbrada a hacerlo tan rápido, y el paciente no estaba preparado para ir al hospital, entonces después el paciente no iba. Y entonces las enfermeras terminaron diciendo a los pacientes que ese sistema era muy engorroso y que no debían usarlo y que era mejor que se sentaran en la casa a esperar el resultado por 1 mes. Sí, eso está publicado también aquí en este artículo de una revista que se llama TechCrunch, que es muy popular de tecnología. Pero el punto es que en teoría las cosas pueden funcionar muy bien y como saben pues las personas que trabajan en servicios de salud, una vez llega a la práctica de la implementación, el asunto puede cambiar drásticamente. Entonces, ese es un reto importante. El segundo reto es que, y esto es un reto y una oportunidad para una organización como la Fundación Valle del Lili, es que aquí hay dos cosas para resaltar. La primera es que estos algoritmos son increíblemente dependientes en la calidad, en la integridad y en la cantidad de los datos que se les provean para que hagan su trabajo, ¿sí? Entonces, en las escuelas de ingeniería o en Google o en Amazon, pues tienen muchos datos sobre el consumo comercial, tienen muchos datos sobre qué pide la gente, pueden tener muchos datos sobre cómo la gente puede ordenar por voz o lo que preguntas le hace la gente a Siri, ¿sí? en el iPhone. Pero los datos clínicos están en los hospitales, ¿sí? O por lo menos un dato de esta unidad de cuidado intensivo cardíaca, que es del hospital que yo trabajo, pues tienen una cantidad de datos impresionante, pero eso genera toda una serie de necesidades. En este caso yo estoy mostrando aquí este sistema que se llama Capsule. Es un sistema que agrega los datos que generan todo tipo de máquinas en la unidad de cuidado intensivo cardíaca del hospital. ¿Sí? Porque es que para todo hay una máquina. Está la máquina del ECMO, está el electrocardiograma, está la máquina de la insuficiencia renal, está la máquina, sí, entonces yo ni siquiera puedo decir cuál es el nombre de todas estas máquinas. El punto es que son muchas y todas esas máquinas generan una cantidad de datos impresionantes, y para que esos datos sean procesables, esos datos tienen que estar almacenados de manera confiable, ¿sí? De manera sincrónica, de manera sincrónica y de manera estandarizada, ¿sí? Y eso genera a su vez unas necesidades muy importantes de almacenamiento de los datos, porque los volúmenes de información se pueden volver inmanejables muy rápidamente. Entonces, en el hospital en el que yo trabajo hay un proceso ahora de muchos años, de varios años, en el que se está creando la infraestructura para poder acumular esos datos y aprovecharlos para la generación del desarrollo de estos algoritmos.
Entonces, ahí hay un contraste, digamos, entre entre reto y oportunidad. Y hay otro punto que vale la pena resaltar, y es que el diseño de los algoritmos hecho por gente que es puramente ingeniera, ¿sí? Es, yo lo llamaría subóptimo, ¿sí? Los médicos son las personas que entienden los clínicos, los médicos, las enfermeras, los terapeutas, son las personas que, digamos, a pesar de que las capacidades cognitivas de una inteligencia artificial pueden sobrepasar en algunos aspectos a las características humanas, el diseño de los algoritmos tiene que ser contextualizable, tiene que estar adaptado a las necesidades clínicas, a la realidad operativa del contexto. Y eso, digamos, un poco lo ilustra el ejemplo que di sobre Google y la retinopatía. Entonces, eso representa también una oportunidad, una ventaja competitiva, la podemos llamar así, que tienen organizaciones prestadoras de salud, sobre todo aquellas que cuentan con infraestructura como la fundación, que no necesariamente está inmediatamente disponible para las compañías de tecnología. Entonces, ya para empezar a cerrar otros retos, tenemos, digamos, digamos, a nivel científico, las aplicaciones, los algoritmos están en constante evolución, se están encontrando nuevas aplicaciones en genómica, en histología, en procesamiento de imágenes patológicas. La radiología, diría yo, que es una de las áreas clínicas que está pidiendo pista para la automatización a través de algoritmos como este. ¿Sí? Aplicaciones clínicas ya bastante avanzadas. Entonces, el desarrollo de los algoritmos va a seguir siendo un área de mucha actividad. ¿Sí? La validación clínica supone un reto. Digamos, cómo evolucionan los ensayos clínicos para evaluar la efectividad, para evaluar los riesgos, ¿sí? de estas técnicas. Yo diría que ahora, a propósito de la crisis del COVID, las inteligencias, estos algoritmos han agregado cierto valor, pero no es pues que estemos, digamos, todos esperanzados en que en que la salvación va a venir pues de una máquina solamente, ¿sí? Los ensayos clínicos y todo el proceso del desarrollo de las vacunas, digamos, yo diría que se ha mantenido bastante dentro de los parámetros tradicionales. Puede haber sido optimizado o ayudado por las máquinas, pero no ha sido, pues, digamos, la explosión en aplicaciones de inteligencia artificial para encontrarles problemas al COVID. Luego, pues, todo el problema de acceso y privacidad de los datos, muy presente. El mercado, cómo se van a regular estas tecnologías, cómo se va a pagar por estos servicios, quién los paga, como, digamos, aún en telemedicina, el marco regulatorio aquí todavía está evolucionando. En Colombia, diría yo, está en pañales, todavía arrancando a ver cómo ahora el COVID lo ha disparado, pero todo el mundo está tratando de hacer lo mejor posible para adaptarse a tecnologías mucho más sencillas, videoconferencia, transferencia de imágenes por internet, ¿sí? Ahora hablar de reemplazar a un médico o reemplazar recomendaciones diagnósticas, clínicas terapéuticas a través de algoritmos, pues es una cantidad impresionante de problemas por resolver. A nivel social, todos estamos expuestos a niveles absurdos de desinformación, y pues es uno de los riesgos de estos algoritmos. Eso puede explotar, porque aquí tenemos, por ejemplo, a Nicolas Cage superimpuesto en la cara de esta actriz que no me acuerdo cómo se llama, y entonces Nicolas Cage puede quedar como diciendo algo que nunca dijo. Las máquinas estas pueden generar fotos de personas que no existieron, pueden escribir historias, ¿sí? A estas máquinas se les puede enseñar a escribir libros. Este párrafo aquí cualquier persona podría pensar que lo escribió otra persona y lo escribió una máquina de estas. Y aquí abajo a la derecha tenemos ejemplos de fotos de decoración de interiores que están generadas, digamos, nos puede ayudar de manera creativa a generar nuevas ideas de cómo decorar las cosas. Y aplicaciones, mejor dicho, hay un sinfín, ¿sí? Y eso trae tanto oportunidades como retos. Entonces, la explicación espero que haya sido clara. De nuevo agradezco la invitación y dejamos unos minutos para las preguntas y las respuestas.